¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Y Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. El título que le pusieron a este tiempo de hoy, ¿quién dijo miedo? Y perdón si a veces me pongo media sentimental, ¿no? Entenderán. Esa frase para mí tiene mucho, más allá de que es la frase de una de las canciones favoritas mías, ¿no? De Gilberto Daza, que hace poquito pudimos tenerlo en Guayaquil. Fue una frase y una canción que me levantó en un tiempo difícil, en un tiempo complicado. Sé que muchos de los que están aquí no me conocen, no conocen mi testimonio, y eso es de lo primero que quiero comentar el día de hoy, antes de compartir algo de la palabra. El año pasado, el 1 de octubre del 2021, fui a una cita médica con mi hijo menor, mi hijo Adán Caleb, de 5 años, era una cita pediátrica, y yo tenía un ganglio en el cuello que ya le venía preocupando a mi esposo. Fuimos a la cita médica, no tenía nada que ver conmigo la cita, pero bueno, él aprovechó, le preguntó, doctor, mire, ¿sabes? Está pasando esto con mi esposa, tiene un ganglio. Y bueno, el doctor médico general igual me recomendó poder ir a Solca. Para los que no son de Ecuador, entiendo, hay personas que están conectadas hoy aquí que no son de Ecuador. Solca es un hospital en Ecuador que solo lleva temas que tienen que ver con cáncer, o sea, eso es su especialidad. Cuando sucedió esto, pues obviamente fue algo que nos cogió de sorpresa. Fuimos a dejar a mi hijo a la casa y comenzamos con todo ese via crucis que uno pudiera entender a primera vista, ¿no? Cuando uno no sabe lo que Dios tiene, cuando de repente una noticia que no esperas te coge como fuera de base, cuando pasan estas cosas que tú dices, ¿qué pasó? Entonces, bueno, ese mismo día sacamos cita con un oncólogo, y para pues no entrar en detalles sobre el tema, ese mismo día el médico, por su experiencia, el oncólogo, me confirmó. Obviamente yo tenía que hacer una serie de exámenes, resonancias, tomografías, exámenes de sangre, biopsias, patologías, todo lo que se me venía por delante, ¿no? Pero ese mismo día el médico confirmó que yo lo que seguramente tenía era un cáncer que se lo denomina como linfoma. No sabíamos si era de Hodgkin o no Hodgkin, porque pues el resultado lo darían los exámenes, pero que por su experiencia pues era un cáncer. Comprenderán que, bueno, para los que tienen la dicha de ser padres y encima más de hijos pequeños, cuando recibes esta noticia, sientes como si tu mundo se volteara en un minuto. Nosotros tenemos 3 hijos pequeños, una de 2 años en ese momento, Adán Calé, que tiene 5, y Luisabela, que ahora tiene 8. Vivimos los primeros 7 días más duros de nuestra vida, digo yo, como persona, y bueno, de nuestro matrimonio. Yo soy hija de pastor, toda la vida he estado involucrada en el tema cristiano, y bueno, mi esposo también, ministro de alabanza, y nunca cuestionamos a Dios, pero fue algo que fue muy duro. No voy a mentirles, ¿no? Asimilar una noticia como esta no es nada sencillo.
pero lo que automáticamente comenzó a pasar, y gracias a toda la gente que nos respaldó muchísimo en ánimo, en oración, comenzamos a entender poco a poco, porque es ahí cuando tú, que de alguna manera has leído la palabra de Dios, o en algún rato de la vida te has topado con esas promesas del Señor, es cuando salen a flote en los momentos difíciles, en los momentos complicados, y comenzamos a vivir este proceso tan duro, tan difícil. Comenzaron casi que de inmediato, el mismo mes de octubre, el 27 de octubre tuve mi primera quimioterapia. Para mí era bastante especial que esté Adriana, no sé si ya se pudo conectar. Adrianita es una hermana muy querida mía, muy, muy querida mía. La conozco desde que es chiquitita, en algún momento fue mi discípula, hace muchos años atrás, y el primero de octubre que recibimos la noticia con el médico, justo la hermana de Adriana falleció de cáncer ese mismo día que nosotros recibimos la noticia, y fuimos al velorio con mi esposo. Fue un momento difícil, y eso nos ha unido inclusive mucho más con Adrianita. Cuando yo la vi que le invitaron, digo, wow, está Adrianita aquí con nosotros también. Y bueno, quiero decir que también la amo mucho, y ella ha sido probada, y sé que también tiene un ministerio fuerte. Y bueno, volviendo al tema del testimonio, comenzamos con las quimioterapias. Fue octubre, noviembre, diciembre. Al cabo de diciembre ya se me había caído la mitad del cabello. En enero ya me tuve que rapar. Bueno, no tanto, ¿no? Se me cayó, pero no me quedé calva totalmente, gracias a Dios. Pero igual ya se me cayó el cabello, y parte del proceso, ¿no? Y en febrero recaí bastante fuerte, tuve una recaída por un efecto secundario de una de las medicinas de la quimioterapia, y eso hizo que yo esté 7 días hospitalizada los primeros días del mes de febrero, con oxígeno de alto fluido. Estuve más de 5 días con oxígeno de alto fluido, los pulmones estaban totalmente afectados. Era una situación bastante grave cuando estaba viviendo. De hecho, ese fue el momento más difícil de todo el proceso, de todas las quimioterapias, todas fueron durísimas. Decía el doctor, a veces te coge una más fuerte que otras. No, a mí no me pasó eso, a mí me cogió fuerte toditas. Ninguna dio tregua conmigo. Mis hijos me ayudaban a subir las escaleras, a ir al baño, ellos se volvieron mis enfermeros. Y en febrero, cuando pasé el momento más duro de mi proceso, entendí que era momento de compartirlo, que durante octubre, noviembre, diciembre y enero el Señor me había fortalecido, el Señor me había permitido entender que definitivamente todo lo que vivimos es por un propósito, y que todo tiene que ver con la actitud que uno le ponga a lo que estás viviendo, a la situación que estás viviendo. Después de 2 oraciones después las 2 oraciones que Ya. Y todo tiene que ver con la actitud que tú le pongas a la vida, ¿no? Y cuando tú entiendes que definitivamente tú tienes un propósito, que tú tienes un llamado, más allá de tu dolor, más allá de tu adversidad, más allá de tu situación, sea cual sea, en este caso la mía, pues una enfermedad, sea cual sea, económica, de espiritual, de enfermedad, la que sea, cuando uno entiende que Dios te permite pasar por ese valle de sombra y de muerte. A mí me encanta ese versículo, porque cuando lo leemos y lo analizamos, tú dices, o sea, la palabra dice, cuando pases por el valle de sombra y de muerte, la palabra de Dios nunca te dice
que no vas a pasar. De hecho, la palabra te asegura que vas a pasar por ese desierto, te asegura que vas a pasar por ese valle de sombra y de muerte. Pero cuando la palabra de Dios te dice que, y te asegura que vas a pasar por ese valle de sombra y de muerte, a renglón seguido te dice, yo estaré contigo. Cuando uno entiende ese tipo de cosas, sabe que puede estar viviendo momentos difíciles, pero que quien camina a nuestro lado es el Señor Jesús. Y ese tipo de cosas te hacen afirmarte en fe, te hacen creer que aunque vivimos días difíciles, todo tiene un propósito. Y el día 4 de febrero, con oxígeno conectado conmigo, tomé la decisión de ir cuarto por cuarto en Solca y de comenzar a predicar a Cristo, y grabamos un video, algunos que han tenido la oportunidad de verlo, y si no, bueno, están en las redes sociales. Grabamos un video y ese video se hizo viral sin esperarlo, sin quererlo, sin pretenderlo. Simplemente hicimos lo que Dios nos manda a hacer. Comenzamos a predicar la palabra en medio de la adversidad, en medio de nuestro propio dolor. Comenzamos a dar esperanza a aquellos que les costaba tal vez un poquito más, y eso hizo que muchísima gente pueda seguir creyendo. Ese video tuvo más de 400.000 reproducciones, que para, como dice mi hermano Josué, para un simple mortal como yo, eso es hartísimo. Obviamente hay mucha gente que se vuelve viral con otras cosas, pero para uno que dice, no, pues, o sea, un video que tenga de repente 400.000 reproducciones, digo, ¿cuánta gente tuvo la oportunidad de ver a Cristo a través de uno? A través de decir, mira, está pasando por un momento difícil, pero es como ese verso que habla de Marta y María, ¿no? Cuando María escogió la buena parte, y era estar a los pies del Señor, decidir seguirlo a Cristo, decidir compartir de las maravillas del Señor. Y bueno, así continúa el proceso, y continuamos haciendo esta labor de predicar en Solca y en muchos lugares. Y bueno, para la gloria de Dios, y para terminar de contar mi testimonio, en abril terminé mis quimioterapias, y en mayo, gracias a Dios, el examen, el PET scan, dio como resultado que ya no habían células cancerígenas en mi cuerpo. Así que pues yo soy sana, para la gloria del Señor. Pero más que eso, y siempre lo digo, la sanidad no tiene que ver con lo físico, aunque es evidente en lo físico, sí, pero la sanidad viene de adentro para afuera, y sé que Dios sanó muchísimas áreas de mi vida y me fortaleció. Y hoy parte de lo que quiero compartir primero es que siempre tengan presente que Dios tiene un propósito con nosotros. Dios nos ha creado para su propósito, para que nosotros dejemos una marca en esta tierra, para que nos identifiquemos como quienes somos, como los hijos de Dios. Y a mí me encanta lo que dice, y si alguno tiene por ahí su Biblia, segunda de Timoteo 1:9, yo lo voy a buscar rapidísimo. A ver. Perdón un ratito, si alguno la tiene por ahí. Aquí lo tengo. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Miren, cuando yo leí el título de ¿Quién dijo miedo?, decía, Señor, ¿cuál de las historias de la Biblia, porque hay muchísimas que me encantan, cuál podría identificarse con una escena de una persona que tuvo miedo? Y recordé a Gedeón. No sé si algunos han escuchado la historia de Gedeón en el libro de Jueces, capítulo 6, verso del 12 al 15. Recuerdo que la Biblia habla de que a ver, aquí lo tengo de una vez, si ustedes también lo pueden buscar.
en la Biblia habla de que Gedeón estaba atemorizado y de que él estaba escondiéndose. Y me encanta cómo la palabra de Dios dice que el Señor se le dijo a Gedeón, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y Gedeón le respondió que él no sentía que Dios estaba con él, que él sentía que estaba desamparado, que más allá de lo que Dios decía, él sentía que como que no era capaz de salvar a Israel, de que su familia era pobre, de que él era el menor de sus hermanos. O sea, él estaba totalmente en negativo. Pero la situación aquí era que Gedeón se estaba viendo en su situación, pero no como Dios lo veía. Y a veces nos pasa muchísimo a nosotros, que nosotros vemos nuestro entorno, vemos nuestra situación, vemos lo que estamos viviendo, pero no nos estamos viendo como Dios nos ve. Y ahí yo quiero hablar un poco de la identidad, porque mira, una vez entre los múltiples mensajes que recibí, una persona me decía que cómo lo hacía, cómo me levantaba, cómo sonreía, cómo yo podía dar aliento cuando yo estaba pasando por un momento difícil. Y lo único que mi mente dio en respuesta fue la identidad en Cristo. Cuando tú sabes quién eres en Dios, tú sabes que has sido llamada para cosas grandes. Nosotros somos bendecidas con toda bendición espiritual, nosotros somos escogidos por Dios, somos nación santa, somos pueblos adquiridos por Dios, somos perdonados nuestros pecados, no hay condenación para nosotros, dice la palabra de Dios, hemos sido selladas por su Espíritu Santo, somos amadas por el gran amor del Señor, amados también para los hombres que nos acompañan, dice la palabra de Dios que nosotros estamos cercanos a Él, que somos íntimas, que somos conciudadanos con los santos, que estamos completos en Cristo, que nosotros tenemos acceso ilimitado al trono de la gracia, que hemos nacido de Dios, que lo malo no nos puede tocar, que somos templo de Dios, que hemos sido escogidos para llevar fruto. Cuando tú sabes todas estas cosas, tu identidad se fortalece, porque sabes que es lo que Dios dice de ti, que es lo que Dios demanda de ti. Tú eres hijo. Yo cada vez que pienso en la identidad, pienso en Jesús y cómo Dios, siendo Dios, se despojó y nos envió a su unigénito Hijo de Dios y lo dio todo por nosotros, al único, al que tenía. Yo digo, cuando yo pienso en eso, pienso en mis hijos y yo sería capaz de aquello, ¿no? Pienso en Abraham, como pasó con Isaac, y digo, wow, ¿cómo es Dios? Y Dios siendo así con su hijo, a mí dice de mí que soy su hija, y con ese amor tan grande, con ese amor tan inmenso, es ese mismo amor que Él tiene para nosotros, pero el problema aquí es que muchos no lo creemos, que muchos no sabemos que somos hijos de Dios y hemos sido llamados por un propósito. Hay una frase que a mí me encanta, que en algún momento la leí, no recuerdo exactamente el autor, pero yo recuerdo que la frase decía, aquí está la verdadera batalla de la fe. No lo que somos, sino lo que Él es. No lo que sentimos nosotros, sino sus verdades. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos aferramos a sus promesas y sabemos quiénes somos en Cristo, eso hace que nuestras circunstancias se volteen para bien. Porque aunque, como dice la palabra de Dios, aunque nuestros ojos no puedan ver, la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, nos hace vivir en otra situación, en otra dimensión. Recuerdo que una de las frases que Dios me regaló cuando yo estuve en el momento más complejo de mi proceso fue, tengo cáncer, pero estoy sana. Y hay mucha gente que me escribió y me dijo, usted se está declarando enferma, lo que uno declara con la boca, eso es, pero miren, eso era más profundo de lo que parecía, porque yo lo que traté de expresar realmente con esa frase es que aunque yo estaba viviendo una condición médica real, que era el cáncer,
mi situación, mi fe espiritual me hacía ver que yo ya no estaba viviendo esa situación. Es por eso que yo decía, tengo cáncer, pero estoy sana, porque yo creería, yo ya sabía que más allá de que yo no veía visible la sanidad en mi cuerpo, Dios ya me había sanado, y eso es más que una condición médica. La sanidad es más que una condición médica. La condición médica, la sanidad de la condición médica solo es el efecto de que algo sucedió, y a veces simplemente no pasa. A veces hay personas que Dios las llama a su presencia, y como todos sabemos aquí, o bueno, tal vez hemos escuchado, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y más ganancia es irnos con el Señor. Pero si Dios nos regala un tiempo extra aquí, es porque definitivamente hay un propósito, y hay un propósito más allá del dolor. Así que bueno, eso es parte de lo que yo quería compartirles el día de hoy, y que ustedes puedan entender que a pesar de que nosotros podamos vivir pasar y vivir momentos difíciles, nosotros tenemos que callar esas voces internas y esas voces externas que nos hacen dudar, y que nos volquemos a la palabra de Dios, que nos apropiemos de la palabra de Dios, que nos apropiemos de las promesas que Dios nos ha regalado, que simplemente son sí y amén. Él cumple sus promesas, y Él nos ha preparado lo mejor para sus hijos, siempre. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir, eso es lo que me ayudó muchísimo a mí a poder levantarme en medio de la adversidad. Y bueno, yo no quiero dejar o sea, terminar este tiempo sin compartir un verso que a mí me encanta muchísimo, que está en Romanos 8:31, que dice, debemos creerle a Dios, somos quien Él dice que somos, no lo que otros dicen de nosotros, ni siquiera somos lo que pensamos que somos. Nuestra identidad no está en nuestros hijos, en nuestros esposos, en nuestra carrera, en nada. Este verso habla de la identidad que nosotros podemos tener en Cristo, y que Él está con nosotros, y dice el verso, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que bueno, yo los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas, bendigo todos sus proyectos, y yo sí quisiera también, Amanda y Génesis, si ustedes me lo permiten, tener un tiempo para poder escuchar a algunas de las personas que están aquí, si quisieran compartirnos algo, y poder también tener un pequeño tiempo de oración antes que se corte la sesión, para primero dar gracias a Dios por su infinita bondad y misericordia más allá de nuestras situaciones. Siempre Él tiene control, nunca lo ha perdido, y que nunca dejemos de confiar de que vienen días mejores. Bueno, ya quedan minutos. Increíble todo lo que se ha hablado hoy, de verdad que sí, gracias Valeria. Pero si se corta la transmisión, solamente pueden volver a entrar con el link que ya se les pasó. Pero sí me gustaría de verdad saber si alguno tiene alguna pregunta. Como decía en el principio Valeria, lo importante de todo esto es retroalimentarnos de lo que ella habló y poder participar. Yo sé que mucha gente, si no lo puede hacer, si no lo puede hacer por acá, aunque ya mi hermano Juan quiere hablar, ya le voy a dar el pase. Génesis se ríe. Entonces, Hermana Valeria, con ese gran testimonio de Dios. Testimonio de Dios, la pregunta era para ella, la pregunta era, ¿cómo cambió tu perspectiva de los problemas al enterarte de esa noticia tan difícil? ¿Ves ahora los problemas de manera diferente? Esa es la pregunta. Qué buena pregunta, Juan, qué buena pregunta. Mira, eso es una de las cosas que Dios trató conmigo en el proceso, porque yo suelo ser como muy apasionada por encontrarle una palabra, ¿no? Muy apasionada con temas del trabajo, por ejemplo. Yo tengo un estudio jurídico con un equipo ahí,
y suelo tomarme a personal los problemas de mis clientes y a veces esas cosas son buenas, pero también no, o sea, malas, ¿no? Hay que encontrar siempre un equilibrio en las cosas. Y una de las cosas que aprendí con este proceso, y todos los días, créeme, me lo recuerda mi esposo cuando de repente me ve media estresada, me dice, vale, tranquila, cógelo a la ligera, no te estreses, no te apasiones tanto. Y sí, una de las cosas que aprendí en este proceso es entender que todo está en las manos del Señor, que Dios guía nuestros pasos y que tratemos de tomar como saber pesar las cosas importantes. A veces nos equivocamos y pesamos las cosas de diferente manera y no como deberíamos. Entonces aprendí a valorar lo que era más importante. Por ejemplo, los tiempos con mis hijos. Esos tiempos con los niños no los toco, pero ni de broma, los fines de semana que estamos con ellos nos volcamos a ellos. Y bueno, esa es mi experiencia, ¿no? O sea, comencé a evaluar lo que realmente era importante, lo que realmente podía esperar y lo que no merecía que le preste tanta dedicación y tanta atención. Y entonces eso ha permitido que viva una vida más feliz. Gracias. Yo también tengo una pregunta. En todo el medio del proceso, ¿cómo haría o sea, cómo hizo para lidiar con la ansiedad? O sea, de pensar que el futuro era incierto, qué iba a pasar, o cómo lo manejó. Ay, perdón si se me sale una lágrima. Oye, con el proceso conocí la ansiedad. Nunca en mi vida había tenido una crisis de ansiedad. Nunca nadie me habló de, o sea, obviamente uno escucha ansiedad, 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 pero no la conocí si no fue hasta el proceso. Y comencé a tener ataques de ansiedad, que no sabía que eran ataques de ansiedad hasta que el médico me dijo, estás sufriendo un ataque de ansiedad. Digo, pero doctor, perdóneme que yo le diga, pero es que yo soy cristiana, yo soy una hija de Dios, ¿yo cómo puedo tener un ataque de ansiedad? No puedo, yo soy una hija de Dios, esto no me puede estar pasando a mí. Me dijo, Valeria, es que eso a veces no depende ni de ti, son las emociones que vienen y van de todo lo que tú estás viviendo. Y digo, pero el Espíritu Santo mora en mí y él controla mi vida. O sea, yo comenzaba a sacar las cosas que yo conozco de la palabra de Dios y ese dominio propio es el que mora en mí, le digo, ese fruto del Espíritu. O sea, tenía que yo mismo repetir la palabra del Señor, ¿no? Y yo mismo convencerme, pero la realidad es que evidentemente el Señor me ayudaba, pero comencé a tener crisis de ansiedad. Y te digo, recuerdo un episodio clarísimo que no me podía ni levantar de la cama. Tenía es como una cosa no sé cómo explicarlo, si alguna vez alguno de ustedes ha sentido esa ansiedad, como algo en el estómago que sientes que como que ya vomitas, como que te sientes mal, te sientes bien, no sabes qué te está pasando. Y recuerdo haberme sentado en la esquina de la cama, no quería ni pararme, y ahí entendí a sobrellevar estos episodios de ansiedad que de repente me daban, y me daban siempre un día antes de la quimio por el tema de que me ponían la aguja y eso me traumaba, o me daba 1 o 2 días después de la quimioterapia, porque pues no me podía levantar, no me podía parar, estaba como frustrada porque no podía con mi cuerpo. Y me acuerdo que me senté en la esquina de la cama y comencé a repetir y repetir y repetir. Comencé a repetir, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi... Y lo habré repetido unas 30 veces, no menos. Es como si yo dije, yo necesito convencerme
necesito convencerme de que realmente el gozo del Señor me fortalece, que el gozo del Señor me levanta, que yo voy a ser feliz, voy a estar contenta más allá de lo que yo estoy viviendo. Y si tú me preguntas cómo yo sobrellevé la ansiedad, la palabra de Dios. La palabra de Dios, repetir las promesas, creer que las promesas son reales para mi vida, me hicieron sobrellevar la ansiedad. Me hicieron sobrellevar. Ese día que repetí 30 veces ese versículo, dije, no más. Me paré, me lavé la cara, me bañé, dije, no me voy a dejar derrotar. Dije, Tito, me voy contigo. Y me fui a trabajar 2 días después de haber hecho quimio. Dije, me voy contigo, yo no me voy a dejar derrotar. Y me fui. Así que así sobrellevé mis ataques de ansiedad. La palabra de Dios. Bueno, la verdad que eso me impactó bastante. No sé si otra persona quisiera hablar o preguntar algo, pero para mí sí fue muy importante preguntar esto porque es fuerte sí vivir con ansiedad y pensar en el futuro, qué va a pasar, qué no va a pasar, pero vivir la ansiedad solo y no saber qué hacer es fuerte. Y el encontrarnos personas como Valeria que nos digan, bueno, yo repetí 30 veces esto, quizás no a todos les funcione, porque cada quien tiene como que una relación con el Espíritu Santo distinta, pero al menos hay una esperanza, como que, bueno, cuando yo tengo un ataque de ansiedad, yo lo voy a decir. Y cuando nosotros declaramos la palabra de Dios en nuestra vida, esa palabra se convierte en luz, porque lámpara a nuestros pies es la palabra del Señor y derrota cualquier pensamiento que el enemigo haya querido meter en nuestra mente. Yo tengo una amiga que creo que está conectada, ella me decía, Amanda, el enemigo no puede saber qué es lo que tenemos en nuestra mente, pero sí puede lanzar dardos. Y es importante que nosotros cuidemos lo que hay en nuestra mente, porque cuando uno tiene una crisis de ansiedad, simplemente es como que un día donde el enemigo como que se te posa en la espalda diciéndote al oído 1000 cosas y a uno le puede hasta faltar la respiración, eh, sentir esas ganas de vomitar, de todo en el estómago, por ejemplo. Sé que hay una persona que está conectada que se sentía hoy así y me hace, o sea, todo esto me hace entender de que sí, que tiene que haber personas así como tú, Valeria, de que puedan decir, que abran su corazón primeramente, porque no es fácil decir yo pasé por esto cuando uno es cristiano, cuando uno confía en Dios, porque la gente te va a decir, ¿cómo vas a pasar por esto si toda la vida has servido a Dios? Dios es injusto, por eso yo no quiero servir a Dios. Pero todo lo contrario, cuando nosotros nos levantamos, aún sin fuerza y sin posibilidades, es cuando el Señor se va a perfeccionar en nuestras debilidades, así como la mujer del flujo de sangre, que sus debilidades hicieron que le abrieran paso a tocar el borde del manto del maestro, porque todo el mundo le empezó a rechazar y le abrieron paso a ella. Juan, creo que quiere decir algo, puedes abrir el micrófono. Todo tiene mucho que ver cómo tú tengas la perspectiva de las cosas que estás viviendo. Mira, recuerdo un par de comentarios. Uno de ellos me dijo, no hagas planes ya a futuro, o sea, mañana mismo te puedes morir. Otro me dijo, ¿por qué estarás pasando esto? ¿Qué habrás hecho? ¿En qué fallaste? Los amigos. Los amigos. Pero bueno, sí, los amigos de Hot. Pero en todo caso, siempre van a haber voces extrañas queriendo confundirte, pero tienes que primero saber a quién escuchas, sí, porque siempre va a haber gente, tienes que sopesar esos comentarios, pero más allá de los comentarios, aférrate a la palabra de Dios. Si yo hubiese creído que yo hice algo, yo no hubiese, no hubiese dormido, ¿no? Digo, ¿qué hice? ¿En qué fallé? Yo pudiera haber dicho, a ver, pero si yo soy una hija de pastor, todo el tiempo me dediqué al Señor, me casé bajo los principios del Señor, no le he fallado esto. O sea, yo comienzo a enumerar, digo, me frustro,
pero es que es más allá de eso, porque mira, Dios me permitió pasar por este proceso y gracias a este proceso mucha gente ha venido a los pies del Señor, mucha gente ha escuchado de la palabra del Señor, mucha gente ha visto cómo una persona puede sonreír en medio de la adversidad. El Señor nos ha motivado como familia a ayudar a mucha gente, a hacer eventos como el que hace poquito hicimos. Entonces, y lo decía en el evento, si ahora mismo me preguntan si valió la pena el sufrimiento, si valió la pena cada lágrima que yo derramé cuando me podía parar de la cama, yo te digo, sí, valió la pena. Por una persona que ahora mismo reciba al Señor, que ahora mismo decida creer que Dios tiene planes de bien y no de mal para su vida, gracias a este proceso difícil, entonces digo, valió la pena. Y el Señor nos sostuvo. Entonces, eso es todo. Sí, la verdad que sí la entiendo así cuando habla de eso de valer la pena, porque a veces eso yo también me lo pregunto, de que yo todas las noches digo, ¿será que todo lo que quizás he vivido, también a veces me pregunto eso, ¿será que es algo que yo estoy pagando? Pero no, en realidad vale la pena saber de que todo ese tiempo que se invirtió en el desierto o en el proceso, digamos, nos va a traer una gloria mayor. O sea, es lo que yo siempre pienso. A ver, hay que tener cuidado con los amigos de Job, que yo siempre le digo como Génesis y Juan, que me dicen tus amiguitos tóxicos, pero en realidad se trata de eso, de poder aprender en ese proceso, de saber de que todo vale la pena porque va a venir el tiempo, así como a Job, un tiempo de restitución. Juan quiere decir algo, le voy a activar el Bueno, maravilloso testimonio de fe, de valor y sobre todo de sinceridad. En un mundo tan carente de sinceridad, lleno de superficialidad, de victorias superficiales, hablar de estos temas no parece ser muy, ¿verdad? No parece ser muy alentadores en el sentido de que mostrar las debilidades, mostrar y cómo Dios de las debilidades saca grandes riquezas que son incontables, incuantificables. Estuve sufriendo 8 meses de ansiedad cuando llegué aquí a pastorear. Me levantaba todos los días a las 12 de la noche ahogado. Predicaba en la iglesia donde estaba y parecía que me iba a desplomar en el altar. En cualquier momento decía, Señor, ya me quedo aquí. Si me pasa algo bueno, me voy contigo predicando. No aguanto más. Y no vamos a escuchar muchos pastores hablar, decir, me está matando algo que me está pasando. Pero en mi caso fue la pandemia. La pandemia movió la verdadera esencia de mi estabilidad. Y a veces nuestra estabilidad no está en Dios. Y Dios tiene que usar muchos recursos, pero para hacer la historia larga, corta, algo que aprendí mucho del proceso de ansiedad fue que pude entender a los que sufrían de ansiedad antes que yo, porque yo era una persona muy dura, donde, ya viene esta persona, que le duele aquí, que le duele acá, que le duele por aquí. No entendía, era muy rústico, porque yo no me enfermaba de nada. Entonces los procesos te acercan, te sensibilizan y te hacen más cercano a las personas. Y dijera una frase que escuché por allí, bendito proceso que te trajo este presente de gloria. Así que un muy lindo el espacio de hoy y que esta prueba haga crecer en nosotros más un peso de gloria mayor en el Señor. Gracias. Génesis también quería decir algo. Sí, no voy a hablar mucho pero el testimonio de Valeria, desde que yo lo escuché del día que la conocimos, como hablé en el Zoom pasado, que hablé sobre que la habíamos conocido, o sea, no teníamos planificado haberla conocido ese día, pero como escucharon en el otro Zoom que yo hablaba sobre la situación de mi papá, de lo que estaba viviendo, del cáncer, cuando escuché el testimonio de ella fue como que
un impacto. De hecho, el evento que ellos hicieron para mí fue como un antes y un después, porque empecé a entender muchas cosas de lo que estaba sucediendo en mi vida. Una, porque yo perdí a mi mamá y estaba en ese proceso de la pérdida. De hecho, esa situación me unió con Amanda porque ella también estaba pasando por lo mismo. Y eso nos ayudó como a apoyarnos mutuamente. Pero cuando conocí a Valeria fue como que yo le dije a Amanda, de hecho le dije a Amanda, yo lloré en esa actividad mucho y dije, hay un antes y un después porque de verdad me llené mucho de fe con la situación de mi papá. Yo decía, bueno, Señor, no sé qué está pasando. Mi padre es un hombre de Dios, un pastor que toda su vida le dedicó toda parte de su vida a la iglesia. Y yo decía, ¿por qué a una persona de Dios le pasa situación? Y con el problema de la ansiedad, porque yo también sufro de ansiedad, de hecho, tengo mucho tiempo. Lo que pasa es que antes de que esto se diagnosticara como un problema o una enfermedad, ya yo tenía problemas de ansiedad, pero se incrementó mucho más durante la pérdida de mi mamá y el proceso con mi papá fue como que explotó. De hecho, Amanda le acaba de decir que tenía como ganas de vomitar y esas cosas porque estaba como con una crisis de ansiedad. Pero yo digo que todo esto, y como se lo digo a Amanda, todo este proceso, sí, se lo dije al Señor una vez, le dije, Señor, si este proceso que estoy viviendo es para ser un ejemplo para otras personas, amén. Le dije, amén, porque sé que han llegado muchas personas que me han hablado y quizás en otro tiempo donde yo no hubiese vivido todo esto, yo quizás no hubiese tenido esa empatía o esa forma de cómo explicarle lo que estaba pasando. Y han venido personas incluso a mi consultorio donde yo voy, ellos me hablan, me empiezan a contar sus problemas y yo les empiezo a hablar de Dios. Entonces ha sido como que ese momento de satisfacción donde he dicho, Señor, gracias porque me has permitido vivir ciertas cosas para poder hablarle de ti con fundamento a otras personas. Entonces yo digo que cada proceso tiene su gloria, por decirlo así, y que el Señor nos procesa porque prepara a sus guerreros. Y por lo menos en el caso de Valeria, Valeria ha sido una mujer valiente, que ha sido un ejemplo para mí particularmente. O sea, yo me he sentido muy identificada incluso siempre le hablaba a mi esposo, le decía, Juan, yo quiero que tú conozcas a Valeria porque es como que Dios hablándome a través de ella en muchos aspectos, aunque fue otro proceso el que ella vivió, obviamente a mi vida fue como que Dios ministrándome. El día que íbamos en el carro yo iba llorando y Amanda, Amanda me decía, porque, o sea, ella venía hablando y ellos no se dieron cuenta, pero yo iba llorando porque era como que Dios me estuviese hablando. Entonces, yo sé que muchas personas de las que están conectadas en este Zoom están pasando cada quien su proceso distinto. Otros de duelo, otros con problemas de ansiedad, quizás económicos, porque cada quien tiene sus problemas y a veces se nos hace difícil como estar pendiente de otros porque tenemos nuestros propios problemas y escuchar a otros como que ay, no me empatiza tanto. Pero a veces el Señor quiere hablarnos de muchas formas y a veces estos procesos son parte de lo que la palabra dice, en el mundo viviremos aflicciones y es parte de todo esto, es parte de lo que nos conlleva a ser humanos. Entonces, creo que Dios siempre quiere el proceso que nos pasa es como para volvernos al inicio de lo que Él quiere hacer en nuestra vida, como que encaminarnos, y yo lo he visto así en mi vida, o sea, cada vez que yo he querido como desencaminarme de su propósito, el Señor me vuelve a donde inicia todo. Y es como para no perder la esencia. Incluso la ansiedad me ha hecho ser mejor en muchas cosas, porque de hecho yo soy una persona muy exigente y lo digo desde un punto de vista de que me gustan las cosas perfectas. Y a veces me incrementa tanto la ansiedad que la aceleración y todo. Y a la final digo, bueno, ha sido un buen resultado tener un poco de ansiedad y sé que en Amanda también, porque Amanda es súper más que yo. Y él ha hecho ser, o sea, como mucho mejor en muchas áreas, porque nos ha exigido ser mejores como personas, a mejorarnos,
incluso en la empatía, en muchas cosas. Entonces, no ha sido en vano todo el proceso que hemos vivido, no ha sido en vano todas las cosas que hemos pasado, porque aún estamos aquí, y si el Señor aún nos tiene aquí, es porque Él quiere glorificarse de alguna forma para ser ejemplo y ser una voz para otras personas. Así que bendigo tu vida, Valeria, que el Señor siga bendiciéndote cada día más, a tu familia, a tu esposo, tus hijos. De verdad que Dios pueda bendecirles grandemente. Amén, amén. Gracias, gracias a ustedes. Micrófono. El micrófono. Podemos cerrar este tiempo. No sé si Valeria quiera decir algo más y orar. Y para culminar, pero quería decir algo antes de todo. A mí, porque hablamos como que de lo malo de la ansiedad, pero hay algo también bueno, ¿no? Como decía Génesis, que es como que, por ejemplo, a mí la ansiedad me ha servido para saber quién tener a mi alrededor y también para saber dónde no debo estar. O sea, donde yo tengo ansiedad, o sea, debo salir de ahí. Y me ha resultado tan bien porque cada vez que salto, digamos que me voy porque la ansiedad viene a mi vida y salgo y tomo la decisión y es algo que me favorece y todo y tomo igual la decisión de salir, hay una bendición mayor. Entonces a veces es eso, como que diferenciar los puntos buenos y los malos que tiene la ansiedad. Y no sé si Valeria está por ahí todavía. Sí. Bueno, cerrar. gracias nuevamente por la invitación. Qué gusto poderles conocer a todos los que están presentes. Algunos por ahí vi que sí se animaron a prender la cámara. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y bueno, antes de orar, quiero compartir mi verso preferido, que está en Isaías 41:10. No teman, sea cual sea la situación que estén pasando, no desmayen, porque Dios está con ustedes. Dios los sostiene de su mano derecha y les dice, no teman, yo estoy contigo. Amén. Obviamente lo parafraseé, pero es importante que podamos saber que no debemos tener temor, porque Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, peleando nuestras batallas. Y cuando sabemos eso, el panorama cambia, la perspectiva cambia. A pesar de que la circunstancia no cambie, tu mente sí cambia y eso es importantísimo. Eso nos hace estar en otra situación, aunque estemos en una situación diferente. Ahí medio los enredé, pero ya ustedes me entienden. No, sí, te entendemos. Te entendemos bien, de verdad. Eso es como ahora dicen los metaversos. Bueno, pero es otro cuento. No, y quería antes de cerrar también leer los chats. Por acá te han dejado muchos mensajes, Valeria, muy bonitos. Dice, muy cierto, la ansiedad es como algo que nos derrota, pero si creemos que el Señor, si creemos que nos podemos aferrar en su palabra, yo superé la ansiedad gracias al Señor, me liberó y estoy muy de acuerdo con la hermana Constanza. ¿Te acuerdas que no? Pero es Valeria Constante. Como Génesis se molestó todo el concierto cada vez que te llamaban Vanessa. Ella, es Valeria, gritaba. Ni me cuenta. Es que yo era porque pueden aprender el nombre de Valeria. Mira que ni me di cuenta. Sí, en el concierto se llamaba Vanessa y Génesis gritaba. Lo que pasa es que mi hermana se llama Vanessa. Mi hermana se llama Vanessa, entonces a veces... Bueno, desde acá, Mairene Abreu, muy cierto, hasta que no pasas por eso no empatizas con las personas. Te abrazo, amiga, eres muy valiente y un ejemplo para muchos. No sabes cuánto te admiro. Y acá mi ansiedad llegó desde la muerte de mi mamá, es algo horrible, nada pasa por algo, me imagino que quiere decir así, y el enemigo toma la mente, es muy duro. Entonces,
Bueno, tomemos un tiempo nada más para orar y bueno, gracias nuevamente por este tiempo maravilloso y bueno, síganse conectando cada semana, bueno, mándenme a mí el link y siempre que yo pueda también me voy a conectar. Tenía por ahí una entrevista a las 6:25 y les dije, no voy a ir, qué pena. Mañana me han de llegar un correo, pero bueno, estos tiempos son mucho más importantes que otras cosas, así que escogemos la mejor parte, ¿no? Bueno, Señor, gracias, infinitas gracias por este momento, este tiempo que nos permites compartir. Gracias porque nos permites pasar por momentos difíciles y aunque no es fácil dar las gracias cuando la pasamos duro, decidimos creer y confiar en ti, en que tú nunca has perdido el control, en que tú tienes para nosotros planes de bien y no de mal, planes de bendición y no de maldición. Hoy en el nombre de Jesús, nosotros nos aferramos a tu palabra, Señor, y la declaramos en fe, creyendo que tú eres Dios de promesas, eres Dios de pactos y tú cumples cada una de la palabra que nos has prometido como tus hijos, Señor. Sabemos que tú nos guardas, que tú nos cuidas, que tú nos proteges. Más allá de cualquier cosa que estemos viviendo, Señor, tú conoces cada situación, cada problema, cada adversidad que esté pasando, que están pasando las personas que hoy se encuentran conectadas y tomamos un tiempo para orar, para clamar a ti, el Dios de misericordia, que tengas misericordia con nosotros, con tus hijos, que nos mires con favor, que tu gracia inunde cada día nuestra vida y a pesar del dolor nos hagas entender que todo tiene un propósito más allá de cualquier situación que estemos viviendo, Señor, como dijo el Señor Jesús. Si es posible, pasa de nosotros la copa, pero que no se haga nuestra voluntad, Señor, sino la tuya. Siempre tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que tú prevalezcas sobre todo. Señor, en el nombre de Jesús, desechamos toda artimaña del enemigo sobre nuestra vida, porque sabemos y declaramos que nosotros hemos sido llamados con un propósito eterno, no terrenal, eterno, que nuestra gloria postrera siempre va a ser mejor que la gloria primera, que tú nos has destinado para las alturas, que tú nos has puesto como cabeza y no cola, Señor. En el nombre de Jesús oramos para que toda situación adversa a tu propósito en nuestra vida sea desechada, sea destruida, sea quitada de nuestras vidas en el nombre de Jesús y que todo lo que tú has planificado para nosotros en tu tiempo perfecto sea cumplido, Señor. Yo bendigo a cada persona que está conectada en este Zoom, no solo los que están conectados, sino también su familia, Señor, y que tú tomas control de toda situación, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre y tu amor es inagotable para nosotros, Señor. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Valeria, nos sentimos muy honradas de tenerte acá. Esto nosotros lo grabamos y luego lo publicamos en YouTube y espero que sea de bendición para todas las personas que vayan a ver tu testimonio y de verdad también te damos gracias porque, como decías, dejaste de estar en una entrevista y a veces nosotros dejamos de nuestros intereses personales por las cosas del Señor y eso es algo muy bueno porque el Señor recompensa en ti todo este esfuerzo y todo tu tiempo porque sé que el tiempo de cada persona vale mucho y de verdad nos sentimos muy honradas por eso. No, yo estoy contentísima de estar y los bendigo. Y Jota no lo conozco, pero qué bueno verlo por ahí.
no sé si es de Ecuador o de otro país, pero bueno, lo bendecimos ya que se animó también a prender su camarita ahí. Bueno, bendiciones, chao. Un beso a todos, gracias Valeria, te abrazamos Gracias desde por la todo. distancia. Chao.